Hoy es un día interesante para nosotros aquí en Extra Inning, con un hombre que ha, si se quiere, ha cumplido prácticamente todas las facetas que se puede cumplir en el béisbol. José Offerman, una leyenda dominicana y un hombre que con los Tigres del Licey ha marcado un trayecto súper interesante. José, bienvenido y gracias por darnos de tu tiempo. Sí, no, como no, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y placer de estar aquí. José no comenzó ahora. La gente te ve como manager del Licey y vinculado a los Tigres del Licey por tanto tiempo y quizás los más jóvenes no tienen ese conocimiento del José Offerman que firmó como torpedero con los Dodgers de Los Ángeles. Sí, así es, hace un ratito de eso, pero mi primer año como profesional fue en el año 1987, aquí en Las Palmas. Fui de los principales jugadores que comenzó inaugurando Campo Las Palmas. ¿Qué tan difícil era jugar pelota en esa época comparando con lo que es hoy en día el juego de béisbol? ¿Fue difícil para ti conseguir firma? En realidad no. Eh, Tuve la dicha de... La primera organización que me vio fue los Orioles, por vía a Carlos Benjal. Carlos Juan Benjal fue el primer scout que me vio. Y luego inmediatamente de él, que no fui a un evento que vino los principales ejecutivos de los Orioles. En ese entonces me vieron muy flaco y decidieron darme tiempo que cogiera un poquito más de libra. Poco tiempo después de eso, ahí me vio uno de los scouts que tenía los Dodgers, Mickey Nazario, y me llevó a los Dodgers y tuve la dicha ahí que en los Dodgers rápidamente firmé. ¿A los cuántos años firmaste? Ya había cumplido los 17. ¿Recuerdas el bono? Un bono de $5,000. ¿Qué hizo José Offerman con ese bono? No, ¿Se lo no dio a su recuerdo. mamá? Creo que sí, creo que los viejos se hicieron cargo de eso. ¿Cómo fueron esos primeros años? Tomando en consideración que 40 años atrás, quizás 35 años atrás, las cosas no eran tan fluidas como ahora. No había tanto manejo de información, vamos a decirlo así. Sí, para mí fue exitoso. Creo que mi trayecto en Liga Menores fue rápido. Comencé en el 87 y ese mismo año comenzó todo. Yo diría que una de las personas que tiene que ver mucho en eso, que empujó a que los Dodgers abrieran los ojos en mí, fue Epi Guerrero. Epi, desde que me vio jugando aquí en Liga de Verano, llamó a Toronto para que trataran de hacer un cambio y me incluyeran a mí en el cambio, que él veía en mí el futuro centerfield de su organización. Y de ahí pusieron interés en mí porque se hallaron extraños de que yo aquí en Santo Domingo nadie me conocía, entonces había interés en que me cambiaran y de ahí comenzó todo. Tu llegada a Grandes Ligas, ¿cómo fue? Rápido. Mi primer año en Estados Unidos fue 88 y ya en el 90 ya yo había subido a Grandes Ligas. Fue algo que todo jugador espera, bastante emocionante para mí. Ese primer partido que nunca uno como jugador lo olvida. Cuando tú recibes esa llamada que estabas en los circuitos minoritarios, te dicen, arregla ese bulto, te topan te topan en el... ¿Dónde estaba? ¿Estaba en el clubhouse de Liga Menores? Sí, ¿Estaba en tu casa? no, estaba en Albuquerque, estaban en el clubhouse y Kevin Kennedy, que era el dirigente de nosotros en ese entonces, me llamó a la oficina y me dijo que preparara mi cosa, que me iba para Grandes Ligas. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Siempre lo primero es llamar a su familia, sí, llamar, dejarle saber que la noticia, compartirla. Creo que todo jugador es lo primero que hace. Llega a los Dodgers, Grandes Ligas, si mal no recuerdo, Tom Lasorda era el manager de los Dodgers. Sí, así es. ¿Cómo fue ese recibimiento? Bastante bien. Como dije, venía de una trayectoria siendo el principal prospecto de la organización, a mucha expectativa. Todos esperaban el debut mío por las condiciones de jugador que venía subiendo, toda la trayectoria que había hecho en Liga Menores, o sea que me esperaban, estaban
estaban ansiosos por verme, el talento que yo había demostrado en Liga Menores. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia fue bien. Primer partido a primer turno, recuerdo fue contra los Montreal. Mi primer turno al bate fue contra Denny Martínez. Tuve la dicha de conseguir mi primer hit, primer turno. Pude conseguir un jonrón, o sea, algo inusual en un jugador joven, y de ahí comenzó todo. Duraste unos cuantos años en los Dodgers de Los Ángeles. Luego, en un momento de agencia libre de movimientos, pasas a los Medias Rojas de Boston. Pero ya unos Medias Rojas de Boston en los que había mucha presión y ya no, ya tú estabas moviéndote de posición. Pasaste con los Medias Rojas esencialmente, pasaste a jugar en la primera base y en lugar de un hombre que tenía muchísima trayectoria con el equipo, que era Mo Vaughn, básicamente entraste tú a ser el sustituto de Mo Vaughn en los Medias Rojas. ¿Hubo presión? No, en realidad no. Cuando yo caí a Boston, yo venía de Kansas City. Ujú. Yo de los Dodgers pasé a Kansas City. Sí. En Kansas City fue que empecé a jugar diferentes posiciones. Comencé en segunda, a jugar la primera base, o sea que ya empezaba ya mi experiencia en Kansas City. Después de ahí, entonces pasé a Boston, donde fui firmado por ellos. Y como tú dices, era la salida de Mo Vaughn. Había mucha expectativa porque esperaban que yo sustituyera a Mo Vaughn. Algo que claramente yo dije que no eran dos tipos de jugadores diferentes totalmente. Yo simplemente estaba llenando una vacante que la organización tenía en ese momento. Mi primer año en Boston yo jugué segunda, o sea, después al segundo año fue que empecé a moverme para primera, pero yo fui claro desde el principio que no era injusto esperar lo que Mo Vaughn había hecho para la organización. ¿Sientes que fue injusto contigo, que las expectativas que mucha gente en Boston puso sobre ti quizás fue demasiado? No, no, en realidad no, porque yo creo que hice mi trabajo, especialmente en mi primer año, hice lo que debía hacer, hice el juego mío totalmente diferente a lo que era el de Mo Vaughn, que era un bateador jonronero, pero mis números estuvieron bastante bien en Boston mi primer año y pude llenar la expectativa que de alguna manera esperaban. ¿Cuándo empieza Offerman en términos de la carrera como pelotero en Estados Unidos a decir, tengo que ir haciendo una transición? ¿Cómo se da eso? Cuando pasé a Kansas City, tuve la dicha de tener a Bob Boone como dirigente, y una de las cosas que él habló conmigo fue eso mismo. Él sabía que venía de los Dodgers, de mucha presión en esa organización, y lo primero que él habló conmigo fue eso, de buscar la manera de que yo disfrutara del juego, de que yo quitara presión en mí, y la idea de él era jugarme en diferentes posiciones. Quería que yo jugara primera, quería que yo jugara segunda, y eso empezó de una u otra manera a devolverme mi confianza y a disfrutar un poquito más del juego. Es difícil tener que jugar varias posiciones. Para ti Eh, lo fue. no, en realidad no, un poquito más difícil al principio en segunda, después de venir jugando sobre todo toda mi carrera. La transición a veces cuando tú no no la has practicado es un poquito más difícil. Porque los ángulos son muy Los distintos. ángulos son diferentes totalmente, y en mi caso yo era un shortstop natural donde nunca jugué otra posición más que esa posición. Los Dodgers nunca trataron de que yo tratara otra posición, y todo comenzó ahí en Grandes Ligas a empezar a jugar otra posición. ¿En qué momento, cuando ya vas cambiando de pelotero a instructor? Pero antes de entrar a eso, háblame de la pelota invernal. De tú jugando para los Tigres del Licey, obviamente, previo a los Tigres del Licey estuviste, si mal no recuerdo, estuviste en el este. Sí. Háblame de ese cambio.
Sí, comencé con los Azucareros del Este en ese entonces. Mi primer año aquí en la liga fue 88, 89, después que llegué de Estados Unidos. Tuve 3 años con los Azucareros. De ahí fui cambiado junto con Pedro Martínez. Nos trajeron aquí al Licey. Creo que un cambio de 8 o 9 jugadores por nosotros dos. Sí. La llegada al Licey. Era un Licey en una época en que los Tigres estaban dominando realmente, una década de los 80 en que Licey y Escogido pues se repartieron prácticamente casi todo. Sí, era una rivalidad totalmente diferente. Llegar a los Tigres del Y Licey, más en ese año específico, sí, que fue un año, recuerdo, venía pequeño al estadio con mi papá, pero era un año, fue un año de mucha intensidad entre el Licey y Escogido. sí, así es. Había mucha rivalidad en ese entonces. Ambos equipos tenían una cantidad de jugadores ya con renombre en la liga, veteranos que sabían jugar el juego. O sea que la competencia siempre fue buena desde que yo llegué y tuve la suerte de adaptarme rápidamente a lo que era el ambiente y pude tratar de hacer el mejor trabajo posible. ¿Qué compañeros tú recuerdas que de esa época, ya vistiendo la chaqueta azul como jugador, qué jugadores de esa época eh, te acompañaron y de los que tú puedes decir que aprendiste a lo que fue el resto de tu carrera como jugador? Bueno, yo creo que cada uno de los que pertenecía, yo siempre he tratado de una u otra manera ligar y sacar lo mejor de cada cual alrededor mío. Recuerdo en ese entonces estaba lo que es Henry Rodríguez, Mariano Duncan, estaba, ¿quién era otro que estaba? Estaba el mismo Tony Fernández, eh, estaba Peña, Jerónimo Jerónimo Peña. Peña. O sea, había un sinnúmero de jugadores. Estaba Malanga, que era el principal capitán que teníamos, donde vivía siempre aconsejando a cada uno. O sea que para mí la adaptación fue rápida. Tenía muchos compañeros que veníamos de los Dodgers y eso hizo las cosas aún más fácil. Mucha relación Licey Dodgers para esa época. Sí, exactamente, exactamente. Existía Rafael Ávila, que era el encargado de los Dodgers en el campo La Palma, y él, por supuesto, trabajaba para los Dodgers y aquí para el Licey. ¿Cuándo tú decides, cuando ya termina tu época de jugador, con los Tigres del Licey ganaste varios campeonatos y estuviste jugando bien entrado a la década de los 90, pero viene el momento de hacer el switch de jugador a técnico, de jugador a coach? ¿Cómo hiciste esa transición y por qué? Creo que para mí simplemente fue tratar de reconocer el momento. Esto es un deporte que no dura para siempre y lo más importante es saber el momento que uno se echa a un lado. Ya yo sabía que estaba a punto de decidir si seguía o no, y me tocó la suerte donde íbamos por mal momento y la gerencia en Ravelo, Fernando Ravelo, decidió hablar conmigo y tratar de que yo aceptara ser dirigente en ese momento. Y todo venía por el liderazgo que yo tenía con el grupo de muchachos, donde me respetaban cada uno, y eso lo hizo a él decidir de que si yo quería aceptar ese reto. Algo que en ese momento lo que pensé fue tratar de hacer lo mejor para el equipo. Entendí de que si se me estaba pidiendo eso era porque tal vez yo podía ayudarle al equipo en ese momento desde ese ángulo, y creo que todo resultó bien. Y prácticamente de una vez comenzaste a tener éxito como dirigente. Sí, creo que seguí la misma experiencia del juego. Creo que esto es un deporte donde cuando tú sabes analizar lo que tiene que hacer en el terreno de juego, y siempre fui un jugador de eso que sabía lo que tenía que hacer en el terreno de juego,
simplemente hice esa transacción de tratar de seguir los mismos pasos como jugador y transformarlo en dirigir un equipo. Y creo que con la ayuda de Norman y Jabalera, que me ayudaron bastante a hacer movimiento en lo que es decisiones y llevar el picheo, que fue lo que creo que pude hacer mejor, fue saber llevar el picheo, el staff de picheo, y eso hizo que las cosas salieron mejor. Alguien a quien tú puedas decirle, este señor, ya me mencionaste ahora mismo a Nelson Norman y a Jabalera, dos figuras que eh, históricamente, prácticamente en todas las fotos de José Sí. Offerman, desde el comienzo dirigiendo, siempre los tenía cerca o a su alrededor. Pero aparte de ellos, ¿quiénes más sirvieron como orientadores de José Offerman para ir puliendo eso? Porque si hoy tenemos que pasar balance, José Offerman como dirigente en la pelota dominicana, son pocos que han ganado tantos campeonatos como José. Sí, creo que yo diría que mencionando a Jabalera y mencionando a Nelson Norman, ellos dos que ya habían dirigido en el pasado en Liga Menor y eso. Nelson Norman con una experiencia de muchos años en esta pelota, había dirigido bastante. Creo que yo diría que fueron de los principales que le debo parte de eso, porque en ello pude coger muchas ideas, o sea, mucho consejo y todo se debe a que desde siempre la forma mía de hacer las cosas es usar el que está alrededor mío. Todavía hoy en día, aún con un poquito más de experiencia, todo el que está a mi alrededor, yo saco o trato de sacar la ventaja de su talento, de lo que sabe, de lo que ha aprendido del juego y la trato de unir a la mía y tratar de sacar el mejor provecho para el equipo. Es difícil ser dirigente en la pelota dominicana y en un equipo tan imponente como el de los Tigres del Licey. A veces se convierte, sí, no te voy a decir que no, los tiempos hoy en día son un poquito más diferentes, hay mucho ego, que hay que lidiar mucho con esos egos, mucho De los peloteros, de los jugadores, sí, uno debe saber buscar la mejor forma, porque siempre va a haber alguien que no está conforme con lo que está sucediendo. No siempre se puede complacer a todos, es un poquito difícil eso. Y por eso, por ese motivo siempre va a haber ese ego en algún jugador donde tal vez él exija un poquito más de juego, tal vez él espera que las cosas sean diferentes para él. Y muchas veces sucede eso y es uno de los puntos que hay que saber lidiar y tratar de hacer el mejor trabajo posible. has tenido que poner en línea a algún jugador que ha reclamado excesivamente ese tiempo de juego al que tú estás haciendo referencia, o tener que lidiar con quizás algunos de esos muchachos que son súper prospectazos de grandes ligas y que a veces están un poquito desubicados. Sí, siempre sucede eso, siempre va a aparecer eso, pero yo siempre trato de ser claro y trato de poner a cada cual en su línea porque hay algo que siempre he dicho, en este es un deporte que es de resultado. Yo tengo un trabajo donde debo pasar resultados, debo tener resultados para poder seguir ahí. Al igual que el jugador tiene que dar resultados para estar en un line-up. Y tan sencillo como eso. Y yo trato de basarme en eso y trato de una u otra manera complacer a cada cual. Porque entiendo que aún yo deba poner el mejor line-up en el terreno de juego, debo entender también que hay muchos muchachos que de una u otra manera merecen jugar y enseñar que ellos pueden también. No siempre sucede que uno tiene el tiempo o la oportunidad de ponerlo a todo a jugar, pero en mi caso yo trato lo más posible de que cada cual tenga una oportunidad de juego. Esta es una liga de memoria corta, muy corta.
Tú Sí. puedes ganar hoy y ser el ídolo de todo el mundo. Mañana pierdes un juego porque trajiste un pitcher y le dieron un palo, aun cuando es el pitcher que tú generalmente usas para ese tipo de situaciones, y pasas de lunes ser héroe y martes ser el más odiado de todo el mundo. Es complicada la fanaticada. ¿Cómo tú lidias con una fanaticada tan ardiente como la dominicana? 100% es correcto eso que tú dices, es una realidad. A veces hay que tratar de hacerse del oído tapado, como yo digo, porque es un poquito injusto la fanaticada muchas veces, especialmente el Licey tiene una fanaticada un poquito exigente, y yo diría un poquito más de lo que debe. Pero tratamos de verlo de esa manera, fanático, muchas veces ellos no entienden lo que uno entiende ahí abajo, muchas veces hay muchos muchachos de estos que no vienen con el ánimo o con la idea de lo que tienen que hacer en el terreno y uno tiene que lidiar con ellos. Muchas veces muchachos vienen enfermos y aún así salen al terreno a jugar, ellos no lo entienden eso. Ellos no entienden muchas veces cuando un jugador no está en su día. O sea, hay muchas cositas que el fanático desconoce que uno tiene que lidiar y quedarse callado y escuchar a un fanático encima del dogado gritarle a uno, oye, tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer lo otro. ¿Cómo tú controlas eso? O sea, Ah, tú no puedes controlar lo que dice el fanático, pero sí controlar tus reacciones. Y yo sé, porque uno trabaja aquí en el estadio, uno ha visto veces que se falta el respeto incluso, y se va más lejos de lo que debería de irse. Pero por lo menos en términos de fanáticos, por más pique que tú hayas cogido, nunca te he visto como dejar que eso te domine o que te controle o que te afecte al momento de tú hacer tu trabajo. ¿Cómo lo haces? yo creo que de concentración en lo que hago y no es que moleste escuchar a un fanático o le afecte a uno en cierto punto, pero antes que todo hay que ser profesional y creo que entender de que aún el fanático diga lo que diga o piense que sabe lo que hay que hacer en el terreno, ellos deben entender que no saben más que uno que está ahí, porque este es el trabajo que uno vive, uno sabe cada cosa del jugador que ellos no saben, uno sabe estadísticas del jugador que ellos no saben, o sea, hay muchas cosas que el fanático no entiende y uno tiene que escucharlo, pero hay que dejarlo pasar porque es la mejor forma, o sea, seguir concentrándonos en lo que debemos hacer y tratar de hacer el mejor trabajo al final del juego. ¿Cómo ha sido tu relación con la directiva del Licey? Siempre ha sido una relación estable, nunca he tenido problema aquí en lo que es la organización, o sea, mi forma de ser es siempre en mi línea, opino cuando hay que opinar y trato de seguir las reglas que hay que seguir. Ha cambiado mucho el béisbol. Sí, claro, claro. Aquí antes eh, los dirigentes tenían la primera y la última palabra al momento de decir lo que sucedía en el juego. Y quizás cuando tú comenzaste a dirigir, hasta cierto punto era así. Ha cambiado mucho eso porque hoy en día, y no lo digo por el Licey ni por nada en específico, sino por lo que se vive en el mundo del béisbol, las gerencias influyen más en las decisiones que se toman en el terreno de juego. ¿Qué tú opinas de esa parte? Sí, es cierto, sucede mucho hoy en día, pero yo diría en mi caso no lo que sucede, porque hay una cosa que está claro. Cuando uno tiene un trabajo que hacer, uno debe tener su propia idea. O sea, yo comparto, podemos compartir y esas cosas, pero a la hora de tomar decisiones de qué hay que hacer en el clubhouse, yo creo que hay que tener su propia voz para eso, porque al final del día, si un dirigente se lleva de lo que una gerencia le va a exigir, en el momento de sacarlo o votarlo, ellos no van a pensarlo. Entonces, yo siempre he dicho que
si yo voy a hacer de pedidos, va a ser por mis propias decisiones que yo tome, no por la de otro y luego me saquen por eso. O sea que hay que tener eso en conciencia de que si tú sabes qué hacer como dirigente, creo que es llevarte de eso y tratar de hacer lo mejor que tú puedas. ¿Pesan más los numeritos o el carácter del pelotero? No, numerito es numerito. O sea, como dije, esto es un deporte de resultados y los resultados vienen siendo los numeritos. O sea, un jugador haciendo su trabajo, uno trata de una u otra manera tenerlo en Te el terreno de pregunto por juego. lo que se habla ahora tanto, con tanta insistencia, de que si estadística de nueva generación, de las situaciones específicas en qué utilizar, cuándo poner al derecho, cuándo poner al zurdo, cuándo le batea cuánto le batea el segundo bate cuando están jugando de noche a tal pitcher en específico, que son ahora en materia de información, pues ustedes Sí. los dirigentes, yo sé que la llevan bastante complicada por todo la descarga de datos y de información que se manejan para que al final, en cuestión de segundos, seas tú el que tengas que decidir. Muchas veces cosas que pasan así. Sí, exacto. Pero yo creo esas informaciones son buenas, pero hay que saber dividirlas. O sea, esa estadística resultan bien porque te dan por cientos de cosas que suceden en el juego donde en su mayoría de veces los números hablan por sí solos. Pero hay que saber dividirlo, hay que saber en qué momento utilizarla o no, porque hay algo que es el instinto del juego, que estadísticamente eso no sale. Ujú. O sea, todo jugador no se siente igual en cierto momento. Hay que ver mucho de esa estadística, a qué lanzador sucedió, con qué bateador sucedió. O sea, hay un factor de cosas que hay que saber en qué momento puede usarla o no. Entonces, por ese punto, yo digo que es bueno combinarla porque el instinto que uno puede tener del juego muchas veces se va por encima de eso. O sea, hubo un episodio eh, en la década del 2000 eh, que tú tuviste aquí en la pelota dominicana, lo hemos hablado anteriormente, que fue el incidente aquel con el umpire que degeneró en la situación que ya conocemos. Vino posteriormente una sanción de la liga eh, que positivamente fue subsanada y pudiste regresar al trabajo del béisbol. Eh, ¿Podría darnos tu opinión sobre qué pasó en ese momento en específico y cómo tú te sientes de que eso haya sucedido? No, primeramente de sentirme no hay nada positivo, no es del agrado mío ni de nadie. Fue una situación que se salió de control. Creo que miraron mucho la acción que yo hice y no lo que llevó a eso. El punto no debió llegar ahí. Ni el árbitro debió decirme lo que me dijo, ni yo debí actuar como reaccioné. Pero fue algo del momento donde no es algo que estoy satisfecho de eso, algo que muchas veces molesta porque tú entras a internet, los hijos míos a veces entran al internet como hoy en día anda todos los niños mirando lo que es el internet. Y muchas veces de que cliquean mi nombre, lo principal que sale es eso. Y sí, la niña mía me ha preguntado en un par de ocasiones sobre eso, que si es cierto o no. Y es algo que para nada es satisfecho ver a un hijo tener que Preguntándote abrir eso. una página y lo primero que ve es eso. Y son cosas que se han quedado marcadas ahí. ¿Te marcó eso? Más allá de lo que me estás contando ahora.
Sí, claro, todo el que me conoce, todo el que ha estado alrededor mío sabe mi forma de ser, por eso es que muchas personas que han estado a mi alrededor se sorprendieron por la situación, pero es algo que yo he dicho que como me tocó día después de eso, y es el momento a veces que la reacción uno como humano a veces como reacciona de una forma negativa, que después le toca arrepentirse de eso. ¿Tú te Y arrepientes de eso? sí, claro, de eso no ni preguntarlo. ¿Podría decir que ese fue quizá el peor momento de tu carrera? Sí, diría que sí, especialmente un hecho que incluso mi mamá estaba en la grada ahí, y es algo que para nada se siente bien, para nada me ha eh, llenado de motivación hablar de eso, porque es algo que he tratado de que se quede en el pasado, un pasado oscuro que no quisiera que nunca regresara. Cuando regresas al juego, estuviste fuera 3 4 años, cuando regresas eh, con eso, con ese aprendizaje, ¿cómo manejaste eso, esa oportunidad que te da nuevamente el Licey? Que hay que decirlo, el Licey echó su pleito para que eh, José Offerman, el Licey como organización, para restituir a José Offerman a sus filas. Sí, que cuando regresé trabajando con Maniata en el personal de él, De operaciones. de operaciones. Y de ahí empecé a empaparme otra vez de todo lo que era la organización Licey. Y luego me tocó regresar al terreno. Creo que el mismo año me tocó regresar al terreno y tuve la dicha de ganar también. Cuando vuelves a dirigir y Cuando, vuelves a hacer ese trabajo, sí. eh, me imagino que para ti en lo particular fue algo como sentir un logro, sentir que, oye, me caí profundo, me metí en una Ujú. situación difícil para mí como persona, como hombre, como papá y como profesional, y tener el chance de poder levantarte, no todo el mundo lo tiene. Sí, fue un momento diría yo, inolvidable. O sea, ver ese último out fue bastante emocionante. ¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio para ti? Dime los dos, como jugador y como dirigente. Wow. Que cuando tú haces así, dices, y te sientas en tu casa a pensar, y tú dices, oye, eh, ese ahí. ¿Cuáles son los ese ahí de José Offerman? Yo diría que eh, he tenido la suerte de tener un momento agradable en el juego, pero yo mencionaría mi primer partido. Creo que ese juego número uno en Grandes Ligas es lo que cada jugador anhela. Y yo llegar ahí y tener el juego que tuve, creo que es el que debe marcarlo de primero, porque fue bastante emocionante para mí. ¿Algún campeonato con el Licey ya como dirigente que tú digas, cogimos lucha, pero ese lo tengo aquí porque yo sé los resultados que se tuvieron? Yo diría ese mismo que mencionábamos después de regresar de la suspensión, tener la oportunidad de uniformarme y de una vez tener la suerte, creo que más que agradecido de Dios de que me diera ese momento. ¿Fueron justos o injustos contigo en la liga? Ah, es un tema que ¿Se te escuchó? creo que no, creo que sabíamos eh, la persona que estaba en el momento, su carácter. Él quiso poner las cosas a su manera, pero yo lo que más hice fue tratar de dejar las cosas que sucedieran cuando en el momento que iban a suceder,
porque entendí que las cosas como él las estaba manejando, arbitrariamente. Los jugadores, tus jugadores de los Tigres del Licey, ¿cómo te reciben? Porque muchos de ellos todavía se mantenían en el equipo cuando regresas de esa sanción. ¿Cómo fue ese retorno a trabajar con ellos? Yo siempre he dicho que yo sembré algo en la mayoría de muchachos que primero comenzaron como compañeros míos, y fue el respeto hacia ellos. Y por supuesto, el respeto que ellos me han tenido para atrás ha pagado todo. Siempre he tenido esa suerte de que de la forma que lo he tratado a ellos, ellos me han tratado a mí, y verme ahí de nuevo, o sea, sé que hay muchos muchachos de ellos que se sintieron bien. ¿Cómo han sido estos años con el Licey? Ha habido algunos altas y bajas. De hecho, tú duraste un tiempo fuera y no es sino hasta hace 2 años y medio, ¿verdad? Que estás de vuelta con el equipo. No saliste del equipo, te mantuviste en una u otra función y hasta colega de uno fuiste, porque estuviste trabajando en la cadena. ¿Cómo fue esa parte para ti? ¿Cómo fue incursionar en una cadena de transmisión? Sí, yo diría que Ildefonso tuvo que ver mucho en forzarme a hacerlo. Traté, lo disfruté, pero sí entendía, como le dije a Ildefonso, que quería prepararme mejor. Me gustó lo que estaba haciendo, pero habían muchas cositas que debía mejorarla y que quería mejorarla para hacer un mejor trabajo. Me ayudó en el sentido de que cuando se trataba de hablar sobre el juego, sobre jugada y esas cosas, podía dominarla un poquito mejor, pero no solo se llevaba de eso, sino que habían otras cosas que había que estar preparado también, y la idea era prepararme si iba a seguir haciéndolo. Creo que mi segundo año no quise hacerlo por ese motivo, quería lucir mejor en una transmisión de juego, y quedé fuera de lo que es la transmisión, y después vino la llamada para dirigir. Te llama Audo de nuevo y dice, José, Audo asumiendo la gerencia después del movimiento que se dio comenzando la temporada, que sale Tony Díaz, sale el gerente de entonces, Carlos José Lugo, y recibe José Offerman la llamada. En ese momento yo recuerdo que habíamos hablado meses antes, y tú como que no estabas mucho no tenías como esa conciencia de, para decirlo de alguna manera, de que se te iba a brindar la oportunidad de volver a dirigir. Cuando Audo te llama y suena ese teléfono, que tú estabas en tu casa, tú no estabas aquí con el Licey en ese Sí. momento, ¿cómo cómo se da eso y cómo te sientes tú cuando tú dices, oye, de nuevo el chance, vamos arriba? No, en verdad, para serte honesto, yo no estaba por regresar. No estaba a gusto, yo diría, por la misma forma que es cuando salí de dirigir, no estaba entusiasmado en regresar. Y recuerdo que la primera persona que me llamó fue Ricky Ravelo. Okay. Él fue el primero que me llamó invitándome que si quería regresar al equipo. Yo le dije, oye, no, yo no estoy en eso. Y me quiso de una u otra manera hacer la llamada, porque nadie se atrevía a llamarme. Y luego de eso, entonces sí vino, creo que al día siguiente fue que vino la llamada de Audo. Pero en regresar no era lo que tenía en mente. Audo me lo propuso. ¿Qué tuvieron que ofrecerte para regresar? No, nada. Fuera de dinero, No, obviamente. yo creo que lo principal que ¿Qué siempre... te hizo cambiar de opinión? Creo que el compromiso y lo que es la franquicia Licey, creo que después que tengo tanto tiempo trabajando, siempre me he ofrecido a darle la ayuda que el equipo pueda necesitar en el momento. ¿Te buscó alguien en ese intermedio, en el intermedio que tú dejas de dirigir al Licey después del retorno?
de la suspensión. ¿Recibiste ofertas para trabajar con otra organización? Y si Sí, la recibiste, ¿por qué no la aceptaste? sí, en dos ocasiones he tenido llamadas de otra organización, pero en realidad no se ha concretado nada y honestamente el interés es lo principal que no ha estado por completo ahí. Ah, ¿El eso interés hizo, de ellos o tuyo? es mío más que todo, sí. Pero sí se me ha ofrecido en un par de ocasiones y antes de regresar aquí me habían ofertado si quería ir a otro equipo. ¿A qué equipo, si se puede saber? No, mejor es reservarlo, dejarlo ahí. Pero sí tuve la suerte que en un par de ocasiones he tenido esa oportunidad de irme a otro lado y en una lo diría yo que lo acepté, pero al final de todo la organización cambió de opinión y la segunda vez entonces no estaba decidido a irme a ningún lado. ¿Qué hace José Offerman cuando termina la temporada de invierno Este año estuve en Venezuela, fui a dirigir a Venezuela, la liga de verano? de verano que apenas fue su tercer año este año. Pero anterior a eso he estado en el país aquí trabajando con mi academia propia, donde trabajo con joven tratando de conseguir una firma de Grandes Ligas. ¿Cómo tú ves la liga de béisbol? La liga está pareja, yo diría. Creo que hay mucha competencia, muchos jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar este año. Le da mucha importancia a la liga tener esos jugadores presentes jugando y creo que nosotros somos un país que la cantidad de jugadores que tenemos, que si en algún momento deciden en su mayor parte de ellos jugar en la liga, sería una atracción sumamente alta. La temporada regular está casi terminando y el Licey luce tan fuerte como lo hizo el año pasado, que ganó el campeonato. ¿Cómo tú ves a tu equipo? ¿Cómo tú te sientes con el equipo que tienes en estos momentos? Estás entre los primeros cuatro, pero la diferencia entre el primer y cuarto lugar, que en el cuarto están los Leones del Escogido, es prácticamente nada. Sí. Están ahí todos batallando como si fueran cabeza con cabeza y los dos equipos que están abajo, el quinto y sexto, están bastante lejos de la competencia. ¿Cómo tú has visto esa rivalidad de este año? Sí, este año ha sido sorpresa que todos los principales equipos que siempre están metidos ahí estén en este momento abajo. Pero creo que la competencia ha estado pareja. Creo que yo siempre he dicho que el año pasado el equipo lucía totalmente diferente de lo que está luciendo o de lo que ha lucido este año. En los últimos partidos hemos estado mejorando, hemos adquirido varios jugadores que han entrado y ha redondeado un poquito mejor al equipo y los resultados se están viendo aún mejor. O sea, creo que cada uno se está acoplando a lo que tiene que hacer en el terreno y por ende estamos jugando mejor pelota. ¿Tú crees que afectó la agencia libre? Esta es la primera temporada de agencia libre y hubo mucho cambio de jugador de un equipo a otro, aunque el Licey básicamente mantuvo su núcleo casi intacto, pero sí hubo mucho movimiento de jugador de una franquicia a otra. Sí, creo que yo no diría que afectó en nada. Creo que lo que hizo mejoró para algunos jugadores donde pudieron irse donde ellos quisieron irse y conseguir cantidad de dinero totalmente diferente a lo que ganaban anteriormente. Algo que yo lo veo en cierto punto lo veo positivo porque de esto es que uno trabaja y cada jugador creo que quiere ganar lo más posible que pueda ganar. Esta es una liga que el nativo en su mayoría de veces gana menos que el importado. No importa que el importado haya jugado X nivel mucho más bajo que el nativo. Entonces eso redondeó mucho donde todo el nativo... ¿Tú crees que eso es injusto?
Sí, creo que sí, creo que sí, creo que Porque incluso para ti como dirigente te traen un importado, eh, por más vuelta que le busquen, tú podrás tener un dominicano, un nativo, que sea tan bueno o mejor, pero si a este tipo le están pagando X cantidad de dinero en dólares que supera a lo que gana el nativo, de una u otra manera la gerencia te va a decir, oye, tú eres el manager, pero a este tipo no lo podemos tener en la ujú. banca. Sí, sí, eso para nadie es un secreto que es una realidad. Yo diría que aquí lamentablemente es uno de los pocos lugares donde el nativo gana menos que el importado. Si vamos, diríamos, por mencionar un lugar, México, el nativo en México gana mucho más que cualquier importado. Entonces, en ese sentido, yo diría que la cantidad de jugadores nativos que tenemos aquí de renombre, ganando menos que un importado X, es un poco injusto. Cuando ya falta poco para que empiece la postemporada, me viene a la mente preguntarte por los cambios que se producen en los rosters de los equipos, prácticamente mes por mes, pero cuando llega el round robin como que se convierte todo en más radical, ¿verdad que sí? ¿Qué tan difícil es para un manager tener que hacer este tipo de malabares? Porque los rosters en un momento cambian, eh, que los peloteros empiezan a irse y a veces como que te quedas sin muchas opciones. Sí, eso es cierto, viene sucediendo mucho desde los años que se está. A veces el equipo que tú tienes en noviembre es mucho mejor con el que tú vas a la serie final, para ponerte un caso. Sí, sí, así mismo es. Y porque es una liga que muchas veces se divide por etapas. Por ejemplo, uno comienza con un equipo, para la segunda, para el round robin puede ser otro. Y para una final ya prácticamente tú tienes otro equipo totalmente. Esta es una liga que sorprende mucho porque muchos jugadores en una regular no tienen tanta participación, pero ahí viene el round robin y él tiene más participación en el round robin o tiene más participación en una final, o sea que esta es una liga a veces que se convierte un poco extraña en ese sentido. ¿Tú confías más en los veteranos o en los jóvenes? No, yo creo que una combinación cabe perfectamente, porque siempre debe haber esa combinación, muchacho joven con un Un buen balance, ¿verdad? talento, Un perdón, balance. un balance exactamente, porque hay mucho, el veterano puede enseñar al joven qué hacer o enseñarle lo que es saber ganar, que eso no todo jugador o todo atleta tiene eso en su corazón. ¿No te interesó incursionar en ser coach o en trabajar en Estados Unidos? Ya después de tu carrera como pelotero haber terminado. En realidad nunca lo he tratado. No. Yo diría no hay un motivo en particular, no, no me ha interesado buscarlo, no lo he hecho. Se me ofreció una vez, me recuerdo Rafael Landetoy me ofreció trabajar con los Mex cuando él estaba ahí, pero me ofreció que comenzara desde abajo, diríamos, siendo un coach normal, algo que en ese momento no me interesó. Yo entendía de que con la experiencia que tenía, comenzar tan abajo, a veces tiene su contra, en el sentido de que te pueden ver con tu experiencia estando a ese nivel, o sea, que el por qué no está a un nivel más alto. Pero a la vez lo que Rafi me estaba vendiendo era entrar al negocio para de ahí empezar a caminar. Y no, eso no te gustó, esa opción no te gustó. No, en ese momento no, en ese momento pensaba otra cosa de que si iba a aceptar algo, iba a aceptar un rol diferente y tratar de utilizar mi experiencia en el juego. Entonces ya para terminar, ¿cómo tú ves el país? Ya como José Offerman, el ciudadano. ¿Cómo tú ves la República Dominicana? Bueno, esperando que las cosas puedan mejorar, en realidad creo que ah,
estamos ligando con muchos problemas que yo como ciudadano quisiera que no existieran, especialmente conociendo otra cultura, otros países. Pero creo que para ¿Qué tú eso quisieras que mejorara? diría yo que todo en general. Hay muchas cosas que aquí debemos cambiar y creo que para eso debemos todo aportar un granito de arena para que las cosas puedan fluir y cambiar. Gracias, José. Siempre, Gracias por tomar tu tiempo para conversar con nosotros. sí, siempre a la orden aquí. Éxitos. José Offerman, manager de los Tigres del Licey y un hombre que ya tiene, ¿cuánto? Hace 45 años en béisbol, desde amateur para acá. ¿Sí? Yo diría así, alrededor de 40 años, sí, si lo llamamos así. Pasa rápido el tiempo. Bueno, eso es verdad. Gracias, José. Siempre Suerte. ahí, estamos aquí a la orden.